Bienvenidos, muy buenas tardes. Agradecemos a Dios por su bondad, agradecemos a Dios por su misericordia, agradecemos al Señor porque para siempre su fidelidad. Y en esta tarde de congregación virtual, tenemos el gusto y el privilegio de tener este enlace con el pastor Marcos Oz desde Francia. Para nosotros es un honor, para nosotros es un privilegio recibir al pastor Marcos Oz, un hombre de Dios, un hombre sumamente sensible al mover del Espíritu de Dios, un hombre que ama al Señor, ama su obra, ama las almas. Y para mí es un privilegio contar con su autoridad, con su consejo, con su cobertura, porque él es el pastor de nuestra iglesia, él es mi pastor, y desde el momento en que hemos recibido esta cobertura, su presencia nos ha hecho bien, su amistad, su amor, su intercesión a favor de la obra que estamos haciendo en México. Para mí es un privilegio, una bendición contar con un hombre de Dios. El pastor Marcos Oz desinteresadamente ha tomado esta responsabilidad ministerial. Por cierto, para aquellos que no sabían o no conocían que el pastor Marcos Oz es también un consejero espiritual y académico para el ministerio de la Facultad de Teología Orin y Tumí. Y yo quiero que mi esposa se dirija en esta hora, los salude y les dé a todos la bienvenida. Bienvenidos, hermanos. Pastor, muchas gracias por este tiempo que está designando para nosotros, para nuestra iglesia. Es una bendición contar con su apoyo, contar con sus oraciones, y me gozo de que podamos estar reunidos aquí. Bendiciones. Amén. Adiós. Amén. Pastor Mark, le damos a usted la palabra, pero antes quisiéramos saludar a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en Facebook, en nuestras redes sociales, en los diferentes medios. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de la facultad, de la iglesia, Nuevo Estilo de Vida. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos e invitados que se disponen en esta hora a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver, confirmar si está en el enlace. Voy a verificarlo. Nada más permítame un segundito, por favor. Aquí estamos, ¿sí? Estamos a través de la iglesia, a través del Facebook de la iglesia. Y, pastor, ¿tiene usted la palabra? Lo hago, no es necesario hacerlo anfitrión porque usted tiene... No, estoy bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle a usted un anclaje para que adelante usted comience a saludar y a ministrar a toda la audiencia. Pastor, bienvenido. Gracias a Dios por su vida. ¿Cuánto tiempo? Usted tiene 60 minutos. Muy bien. Excelente. Aleluya. ¿Ya puedo? Es un gusto poder estar con ustedes, poder abrir la palabra de Dios con ustedes también. Pero antes quisiera cantar un canto, así es que apaguen todos sus micrófonos. Escuchen este canto. El Espíritu Santo se está derramando aquí en esta iglesia. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo y cantan y lloran. Una fiesta del cielo es aquella que vemos como el día glorioso de Pentecostés. Si nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas de gozo inefable.
bellos dones tendremos y de fiesta estaremos, cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerles las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los cielos, los mares, los ríos y montes. En todo el universo verán nuestros ojos la gloria de Cristo. Ese glorioso día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los ríos, los mares, los cielos y montes. En todo el universo la gloria de Cristo verá nuestros ojos. Ese glorioso día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos arrebatará. Había el canto que cantábamos hace 60 años, el tren de la vida. Y estamos todos en el tren de la vida. Hemos todos subido al tren del Evangelio, porque el Espíritu Santo está a nuestro lado. Y yo quisiera en esta tarde darles un pequeño bosquejo sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Es tan importante que nosotros demos el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Comenzamos la vida del Espíritu en la vida de los apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es una continuidad a lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar cuando Él estaba sobre la tierra. Cuando se escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas le decía a Teófilo, vamos a hablar de lo que Cristo enseñaba y lo que Él hacía. Y sabemos que a partir del momento que el Espíritu Santo descendió en el capítulo 2, vemos que a partir de ese momento hay una promesa de parte del Padre que su mano va a acompañarles, que su unción va a ser constantemente evidente en su vida y en sus ministerios. Hay iglesias que se llaman hoy Hechos 29. Sabemos que Hechos 29 no existe en la Biblia, pero ellos dicen, después de que terminó el Hechos 28, podemos nosotros continuar a ver cómo la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo está evidente en la vida de la iglesia hoy en día. El poder de la promesa. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos, no se atrevan a salir hasta que hayan recibido la unción? Hasta que hayan recibido la unción de lo alto. No se atrevan a servir, no se atrevan a testificar, no se atreven a salir a la calle a testificar y hablar hasta que hayan recibido el bautismo, hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En el primer capítulo, en el versículo 8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y eso les dará el privilegio de ser testigos a Jerusalén, a Judea, en Samaria y hasta la extremidad de la tierra. Sabemos que la palabra testigo también es similar a la palabra mártir. Esteban fue el primer mártir en la iglesia. Esteban fue el primero que dio su vida por causa del evangelio. Él testificó a tal grado que ellos atentaron contra su vida y se la quitaron en presencia de un joven llamado Saulo. El resultado del poder de la promesa. El poder del reino llega y la iglesia nace. Cuando yo leo Hechos capítulo 1, 8 al 2:47, yo veo el poder del Espíritu Santo manifestado, primeramente en las 3,000 personas que se convirtieron cuando Pedro
dio la explicación de lo que había sucedido. El Espíritu Santo había descendido y había habido esta efusión del Espíritu. Hablaban en nuevas lenguas, se posaban sobre sus cabezas como llamas de fuego, y Él les explica, y Él les anuncia el Evangelio, y hace un llamado a la conversión y 3,000 hombres se convierten. La iglesia tenía que nacer. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 42. ¿Cuáles eran las pautas que debía seguir esta iglesia recién nacida? Dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando vemos este mismo pasaje en francés, es muy interesante cuáles son los criterios. Dice aquí, ellos estaban todos los días constantes en el templo, vivían una comunión fraternal, rompiendo el pan en las casas, tomando la comida con gozo y con simplicidad de corazón. Ellos se ejercían en alabar a Dios, encontrando gracia ante todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia aquellos que debían de ser salvos. Lo que yo pido cada día en cuanto a la iglesia es que Dios añada a aquellos que han de ser salvos. Cada mañana yo me despierto diciendo, Señor, ¿cuál es la obra que tú has preparado para mí individualmente? ¿Cuáles son las obras que tú has preparado para nuestra iglesia? Tú nos has dado, Señor, los criterios. La iglesia es el misterio de Cristo Jesús, de Dios. La iglesia que es un pilar, la iglesia en el cual están escritos los decretos de Dios. La iglesia nace, el poder del reino llega y la iglesia nace. Capítulo 3 al versículo 1 al capítulo 6, versículo 7. El poder del reino es confirmado. Leamos también en el pasaje de Hechos capítulo 4, versículo 24. Dice así: y ellos, habiendo lo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder del reino es confirmado. El poder del reino es confirmado porque la mano de Jesús les acompañaba. Cuando vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice que debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos de hacer discípulos de las naciones. Debemos de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos también de enseñarles según todo lo que Él nos ha proscrito, lo que Él nos ha dado como orden, y decirles que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. Vemos esta frase en el libro de los Hechos,
que la mano del Señor les acompañaba. Ahora, como la mano del Señor les acompañaba, había poder en el nombre de Jesús. Vemos el primer milagro en capítulo 3, versículo 1, cuando Pedro y Juan están en la puerta del templo. Y le dicen a este hombre, que es cojo, que no puede caminar, les dicen: mira, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Nosotros todos tenemos a nuestro alcance este nombre de Jesús. A veces cuando yo voy en el metro y veo personas que están mal, que están hablando a sí mismos, que están llorando, que están sufriendo, que están pidiendo limosna, y a veces al estar presente, la luz de Jesucristo revela lo que es la realidad del corazón de cada persona. Yo digo: Señor, donde quiera que el pueblo de Dios se mueva, donde quiera que el pueblo de Dios se extiende, hay poder, hay sanidad, hay liberación. Miren conmigo en Ezequiel, capítulo 47. Allí habla de el río que viene desde el trono de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón desde el oriente llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otro 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Engadí hasta en Englima será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Para mí este pasaje describe la iglesia que se desparrama, la iglesia que se extiende. A veces cuando hacemos marchas para Jesús, marchas de gloria, yo me acuerdo que se hacían allá en el hemiciclo de Juárez, en la Ciudad de México. Esas marchas es la iglesia que va por la calle. Llegamos a hacer hasta 25,000 aquí en París hace algunos años. Y era un río de gente que alababan a Dios, un río de gente que anunciaban a Cristo, un río de gente. Nos deteníamos y hacíamos oraciones y dábamos testimonios, y había cortos mensajes de 2 minutos. Para aquellos que van a predicar un día, cuando estés en la calle, son mensajes de 2 minutos. Hay que ser muy disciplinados, porque la gente no va a querer escuchar más. Pero quizá en esos 2 minutos habrá una palabra de vida, una palabra de unción que va a tocar sus vidas. Recuerdo una ocasión cuando un joven de Tunisia pasaba enfrente de donde estábamos evangelizando en la calle. Y este joven, cuando pasó, estábamos cantando ese canto que dice: Jesús ha llegado a mi vida, ha llegado a mi ser. Y dice, cuando él oyó el nombre de Jesús, se detuvo. Y me dice: yo me vine de Tunís esta semana, porque el imam allá en la mezquita estaba tan desanimado porque los jóvenes no querían entrar a las reuniones en la mezquita. Dice, yo iba con él y trataba de interesar a los jóvenes y nadie quería. Ellos querían vivir una vida secular, una vida banal.
Y dice, me desanimé y me vine aquí a París para estar con mis hermanos. Pero hoy en la tarde, dice, cuando yo pasé por la plaza y ustedes dijeron el nombre de Jesús, algo me detuvo. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Dios cambió su vida. Fue un cambio total. ¿Por qué? Porque oyó el nombre de Jesús. Porque la iglesia estaba en la calle. Porque la iglesia se estaba extendiendo, se estaba desparramando. Hubo persecución en el capítulo 5. En ese momento de persecución, cuando Santiago pierde la cabeza, cuando el rey sigue persiguiendo, dice que la iglesia se desparramó, la iglesia se extendió, se dispersó. Llegará el día en que las iglesias hoy en día conocerán la misma suerte. Quizá un día nos quitarán las Biblias. Si no tenemos la palabra de Dios anclada en nuestro corazón, tarde que temprano, el río que fluía en nosotros se va a secar. Por eso les animo mucho a la memorización de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, cuando nosotros estamos experimentando el poder del reino cada día, hay algo que va a salir de nuestra boca, salir de nuestra persona. Yo les digo a los hermanos aquí en la iglesia desde hace ya varios años, si un día nos encontramos todos encerrados en alguna parte, sin Biblias, sin libros bíblicos, sin libros cristianos, estamos ahí solos, la palabra que ustedes han recibido a través de los años, la palabra que ustedes han memorizado a través de los años, porque por varios años memorizábamos libros enteros. Por ejemplo, el libro de Colosenses tiene 104 versículos. Divídelo por 2, 52 por 2, 52 semanas. En un año aprendimos Colosenses y varios otros libros. Y la palabra de Dios estaba anclada en el corazón y eso daba fuerza. ¿Cómo el joven podrá guardar su camino limpio? Dice la Biblia en Salmo 119, guardando tu palabra en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es tan importante que cuando la iglesia comience a extenderse, comience a ser desparramada, donde quiera que el Espíritu Santo quiera enviarla, hay transformación, hay cambio. En un momento dado van a decir que es el pueblo que ha venido para completamente estremecer la ciudad, completamente sacarlos de sus tradiciones y que ellos sean obligados de ver y constatar que hay algo diferente. Cada vez que yo hablo a una iglesia local, nuestra iglesia aquí en Dieppe, la iglesia en París, cada vez que les hablo, yo les digo, ustedes tienen el potencial para que de ese río que fluye del trono de Dios, del santuario, donde quiera que ustedes pasan, hay sanidad. Donde quiera que ustedes pasan, hay dones espirituales. Donde quiera que ustedes pasan, hay llamados al altar. Hay personas que son tomadas por Cristo, alcanzadas por Él, como Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres. En el capítulo 9, 1 al 31, el poder del reino conquista un enemigo. ¿Quién era ese enemigo? Saulo. Saulo, enemigo de la iglesia. Saulo, perseguidor de los cristianos. Saulo, que iba en camino a Damasco para justamente poder tener la sentencia de los cristianos. Y Dios lo va a frenar. Dios va a tener un encuentro con él. Vemos en capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vean lo que él le dice. Y dice, ¿quién eres, Señor? Muy interesante que le dice, ¿quién eres, Señor? El que cree en Cristo como Salvador y Señor será salvo. En eso, él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyendo a la verdad la voz, me sin ver a nadie. Entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó cegado. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Había en la Ciudad de México una discípula llamada Diana, un discípulo llamado Claudio. Había presentes en el Zoom Elisa, discípulo Ernesto, discípulo Mariela, discípulo Salguero, discípulo Jesús, discípulo Israel, discípulo Verónica, discípulo Edgar, discípulo Juanita. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dice en visión, Ananías. Y el discípulo responde, heme aquí, Señor. Porque el discípulo siempre está a la orden del Rey de Reyes. Somos embajadores de Cristo Jesús. Hemos tenido una visión de Dios. Isaías tuvo una visión de Dios en Isaías capítulo 6. Y él tiene una visión de Dios y ve el poder y la gloria de Dios. Y en un momento dado se siente inmundo, se siente que no merece, no es digno de tener esta visión de Dios. Y Dios envía a uno de los serafines para venir y explicarle y poner esa brasa ardiente en sus labios. Porque él decía, pero yo represento un pueblo impuro. Yo soy impuro. O sea, estoy viendo a Dios, pero mis ojos te han contemplado, pero yo no soy digno de ello. Y en un momento dado, una vez que sus labios habían sido tocados por el carbón encendido, él oye la voz de Dios que le dice, ¿quién irá por mí? Con esos labios santificados, él dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando yo leo a Ananías, el Señor le dice a Ananías, heme aquí, Señor. El Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, a quien Dios le ha mostrado en visión, a Claudio, a Diana, a Reina, Elisa, Salguero, Mariela, Jesús, Ernesto, Juanita, Edgar, Israel, Verónica, a quien Dios les ha mostrado en visión, porque ellos tenían que tener un encuentro con el Rey de Reyes a través de uno de sus emisarios, de sus embajadores. Dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, tú Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, pero Señor, te equivocaste. He oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero Señor, no puede ser. Y el Señor le dice, mira, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El poder del reino conquista un enemigo. Toda persona que camina fuera del camino de Dios está en enemistad con Dios. Por eso nosotros no podemos tener comunión con alguien que anda en las tinieblas. Dice en 1 Juan capítulo 1 que si nosotros andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero a veces los cristianos quieren que sus mejores amigos sean personas que están fuera de la iglesia. Quieren que sus mejores amigos sean personas que les acepten como son, pero no andan en la luz. Yo quisiera que cada cristiano y cada discípulo de Jesús tuviera amigos cercanos, pero que andan en la luz. Porque si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. El capítulo 9, versículo 32 al 12:25, el poder del reino va más allá de toda barrera. Recuerden que Pablo, él fue apóstol hacia los gentiles, hacia los paganos. Pedro, él se creía apóstol hacia los judíos.
En un momento dado, Dios con el Espíritu Santo le va a mostrar que lo que él llama impuro ante Dios, está el potencial de que sea puro. Las barreras son completamente puestas a tierra. ¿Cuántas veces en el ministerio hay barreras? La iglesia de Éfeso tenían problemas porque no se querían aceptar los unos a los otros, unos siendo judíos y otros siendo no judíos. Pero Cristo Jesús vino para hacer de dos, uno, para que todos tuvieran acceso al Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Las barreras. ¿Cuántas veces pensamos que esas barreras son una resistencia a nuestro ministerio? Una resistencia a la visión que tenemos, a la unción que Dios ha puesto en nuestras vidas. El Espíritu Santo va más allá de toda barrera y podemos nosotros ver cómo Él va a instruirnos, Él va a darnos su sabiduría para poder llevar a cabo su voluntad. Porque sobre todo queremos comprender cuál es la voluntad del Padre. Después de esto, el poder del Espíritu Santo, el poder del reino, va a levantar misioneros. Un misionero es alguien que ha sido enviado. Lo he dicho antes, pero a veces hay personas que me dicen, ay, si solamente pudiera tomar el avión y ir a tal lugar, Dios me usaría. Yo les digo, ¿cómo te está usando Dios en tu iglesia local? Tu pastor está dispuesto a dejarte ir porque estás tan lleno de poder, tan lleno de la unción de Dios, que sabe que podrás tener un impacto donde tú irías, o estás teniendo el mismo impacto que quisieras tener en otro país, en tu iglesia local. Porque un ministerio que sale enviado y está basado sobre una iglesia local. Para mí es muy importante cuando hay misioneros que quieren ir a otros países, tienen que estar basados en la iglesia local. Ese es el plan de Dios para que a través de los dones espirituales, a través de la imposición de manos, esas personas van a salir como misioneros. ¿Qué es un misionero? Un enviado de Dios a proclamar y a llevar el evangelio del reino. El espíritu y los misioneros. El mensaje del misionero. ¿Y cuál es el resultado de un misionero? Iglesias plantadas. Es el deseo de nuestro corazón. Aquí en Francia, con sus 67 millones de habitantes, hay meramente 3,200 iglesias. Hemos llegado a ser 670,000 cristianos evangélicos, 1% de 67 millones. Gracias a Dios, México fue visitado por Dios en los años 60, 70, 80, y hoy en día hay una cosecha que se sigue multiplicando. Hay una cosecha en la cual las obras de Cristo siguen reproduciéndose, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Un misionero va a ir para poder anunciar el evangelio. Cuando anuncia el evangelio, hay santos, hay personas que conocen la conversión, hay personas que se acercan a Dios, que se acercan a la palabra de Dios, y son los santos que van a ser perfeccionados por los 5 ministerios, dones que Jesús dio a la iglesia, según Efesios capítulo 4, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores, que van a velar a que los santos sean perfeccionados para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. ¿Por qué se cansan tanto los pastores? Porque son ellos los que hacen todo. Son ellos. Ay, no, pues tenemos que hablar con el pastor. Tenemos que llamarle a él para que él venga a orar. Yo a veces voy a orar por alguien y en vez de que yo ore, yo digo al hermano, pues tú tienes el mismo poder en Cristo, tienes la misma autoridad. Yo no quiero que la gente diga, no, pues cuando vino un tal y oró, allí Dios sanó. Recuerdo en ocasiones cuando tenemos visitantes en nuestra iglesia, vienen y cada vez no falta personas que me han contado todos sus problemas, todas sus dificultades. Ellos sienten que tienen que abrir su corazón ante el invitado. Y dicen, ahora, cuando él me habló, cuando él oró por mí, por fin comprendí que debía dejar la rebelión, que debía dejar los vicios, que debía dejar mis problemas, porque él vino y no.
cada santo, levanten las manos si son santos, amén. Cada santo es perfeccionado para la obra del ministerio y es así como la iglesia es edificada. Aleluya. Es edificada. Los misioneros tenían que levantarse. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, íbamos a los pueblos alrededor de Monterrey y varios de esos pueblos y ranchitos que visitamos como jóvenes, íbamos con las guitarras, cantábamos, orábamos por los enfermos, predicábamos desde la edad de 12, 13, 14 años, y hoy en día varias de esos grupos son iglesias grandes que Dios ha multiplicado, y la gloria es para Dios. Son recuerdos que tuvimos nosotros, que nos instruyeron, que teníamos que constantemente vernos como misioneros. Un misionero tiene una visión. Un misionero tiene el poder del Espíritu Santo que lo acompaña a cada instante, en cada momento. El poder del reino levanta misioneros. El poder del reino. Decía mi papá, si tú andas donde Jesús anda hoy, no estarías en tu iglesia, estarías en otro pueblo, estarías en otra ciudad. Si andas donde Cristo anduvo hoy, si en realidad estás sujeto a Él, es bueno tener una iglesia local en la cual nos sentimos con confort, nos sentimos aceptados, amados, no hay excepción de personas, nos sentimos aceptados, pero el momento llega cuando esta palabra quema en nuestro corazón, arde en nuestro ser. ¿Recuerdan cuando Jeremías, él decía, Dios, tú me has engañado, porque me has persuadido? Cada vez que yo abro la boca, Jeremías 20, versículos 7 al 9, cada vez que yo abro la boca, la gente se burla de mí, no me hacen caso, no quieren obedecer. Ahora, Señor, Dios, tú me has persuadido, me has engañado, o sea, ¿qué puedo hacer? Dice, porque cada vez que yo digo, ya no mencionaré su nombre, cada vez que yo digo, me iría mejor sin tener que hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón, hay como un fuego ardiendo en mi corazón que no me deja entrar en una cierta comodidad, porque las almas se pierden sin Cristo y nosotros somos misioneros, llevados por el poder del Espíritu Santo para traer el evangelio del reino. El evangelio del reino será predicado, dice en Mateo, a toda criatura. El evangelio del reino. Por eso hay organizaciones que están traduciendo la Biblia en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, porque ellos quieren cumplir esa misión, que el evangelio sea predicado a toda criatura, a toda nación, a toda tribu. Y entonces vendrá el fin. En el capítulo 15 vemos que el poder del reino sana las divisiones. Hay divisiones. ¿Qué podemos hacer ante las divisiones? ¿Qué podemos hacer ante las críticas del ministerio? ¿Cuántas veces Pablo fue criticado? ¿Cuántas veces había personas que querían poner en cuestión su autoridad, poner en cuestión su determinación, poner en cuestión el fruto de su ministerio? Pero el poder del reino sana las divisiones. Hubo divisiones entre algunos de los apóstoles, pero el poder del reino vino y sanó, como él lo hace. Capítulo 16, 6 al 17, 34, el poder del reino hace que los corazones sean receptivos. Hace que los corazones se abran. Dice en Efesios capítulo 4, que el Dios de este siglo ha cegado, versículo 18, la inteligencia de esos hombres, de estas mujeres que están cegados por el pecado, teniendo temor, que crean. Segunda de Corintios 4 nos dice que el Dios de este siglo ha encegado la inteligencia de estos hombres, teniendo miedo de que si crean, serán salvos. Hay una lucha constante. Dios quiere que los corazones sean receptivos. Dice en Santiago capítulo 1
que debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre y sin murmurar y sin contestación. Les puedo dar ejemplos de personas que oyeron la Biblia, oyeron la palabra y contestaban y argumentaban. Y a veces, caminando en la fe, no querían acatarse a las órdenes de Dios. Querían encontrar una manera de extraviarse, una manera de contornar el camino angosto. Pero el camino es angosto. Y los que lo caminan van hacia la vida, corazones receptivos. Y Dios hizo que los reyes fueran receptivos. Dios hizo que mismo el carcelero fuera receptivo. Y él fue salvo y toda su casa, porque sus corazones fueron receptivos al ver el poder del Espíritu Santo que se manifestó en la vida de Pablo y de Silas. Capítulo 18, versículo 6. 18:1, al 20:38. El poder de Dios que trae abajo las fortalezas, la resistencia. Recuerden, hermanos, según Segunda de Corintios, capítulo 10, lo vamos a leer. Dice que nosotros no luchamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las fortalezas. Hubo mucha resistencia y muchas fortalezas. Hoy en día, a mí me dicen, mira, si tú te subes a la Torre Eiffel y tú atas todos los espíritus de tanto vicio que pueda haber, la ciudad será completamente transformada. Diría yo, pues si fuera tan sencillo como eso, me iría de esta ciudad a otra. Pero es en cada mente que la persona debe de aprender a sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las fortalezas son las ideas, las dudas que vienen para contestar, para argumentar lo que Dios ha dicho. Las fortalezas Dios las quiere derribar y lo hace. En el capítulo 21, 1 al 23, 30, el poder del reino está amenazado de ser apagado. El diablo hará todo para querer apagar la luz de Jesucristo en nuestros corazones. Yo digo seguido, no permitas, no te des el lujo de darte al desánimo y que la luz que reflejabas de Cristo Jesús se apague en tu vida y en tu corazón, porque quizá hay alguien que te observa, quizá hay un compañero de trabajo, algún vecino que se está preparando para venir a tocar a tu puerta y decirte, dame lo que tienes. Y si tú te dejaste engañar por el desánimo y por tanta cosa más, la luz se apaga. Y esa persona pensando, se estaba naufragando, pero pensando, yo voy a ir hacia ese faro que veo a la distancia. Sabemos que Cristo Jesús es el faro sin comparación. Pero nosotros también somos faros. Somos nosotros una extensión, somos la luz de Jesucristo, la sal de la tierra. Entonces, no permitamos que nada apague el celo de Dios en nuestro corazón. No permitamos que nada apague el impacto de la unción de Dios en nuestras vidas. Capítulo 23 al 31, al 26, 32, el poder del reino pasa por un momento en que es entristecido. Pablo es blasfemado. Hay cosas muy serias que suceden al seno de la iglesia y al seno de los misioneros. Pedro es presentado ante las autoridades. El poder del reino lo quieren apagar. Pasa por un momento de estar en momento de tristeza.
pero seguimos avanzando, porque el poder del reino nunca se apaga. También en el capítulo 27, 1 al 28, 31, vemos cómo el poder del reino prevalece. Prevalece. Entonces, ¿recuerdan lo que Jesús dijo? Segundito. Lo que Jesús dijo cuando Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El poder del reino prevalece. El poder del reino sí sigue. Pablo es protegido en la tempestad. Pablo sigue. Mismo si está en prisión. Él sigue adelante y prevalece. Persevera. Cada uno de nosotros somos llamados a perseverar. Aguantarnos. En medio de la prueba tenemos que aguantarnos. Tenemos que permanecer firmes y fieles al llamado que Dios nos ha encomendado. Porque este poder del reino, este poder del Espíritu Santo está en nosotros para anunciar el mensaje del reino. Vean en Hechos capítulo 3, hablaban de cosas que eran en cuanto al reino de Dios. Hechos 1:6, los discípulos preguntan a Jesús, ¿es en este tiempo que vas a establecer tu reino? Hechos capítulo 8:12, las buenas nuevas del reino. Hechos 14:22, a través de mucha tribulación entrarán al reino de Dios. Hechos 19:8, cosas concernientes al reino de Dios. Hechos 20:25, predicando el reino. Hechos 28:23, anunciar al rey el reino. Y Hechos 28:31, continuando a predicar el reino de Dios. Tenemos el poder suficiente para tocar este mundo. Tenemos nosotros el potencial para tener una influencia en nuestro mundo hoy en día. Cuando la iglesia se arrodille y busque los milagros serán un efecto natural del hecho de que nosotros estamos conectados a la viña, estamos injertados a la viña. Cada uno de nosotros como discípulos de Jesús pasamos por el momento en que el árbol que producía malos frutos fue cortado. Pero después, ese árbol que producía malos frutos fue injertado a la viña, la vid verdadera. Y es allí donde nosotros como ramas, como pámpanos, llevamos fruto para la gloria de Dios. No con nuestro poder, no con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra manera de ser, nuestra personalidad. Nosotros somos canales enviados por Dios, utilizados por Él, porque hemos tomado una determinación que vamos a ser vasos de honra. El Espíritu Santo quiere manifestarse, pero Él se manifiesta en vasos de honra. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, banales, insignificantes. Yo utilizo el ejemplo y digo, si viene alguien a tu casa, le ofreces un vaso de agua, es un huésped tuyo, quizá lo haces en un vaso de vidrio. ¿Ah? Pero viene tu niño y te pide un vaso de agua, tomas un vaso de plástico y le das el agua. ¿Por qué? Porque querías tú honrar a la persona que has recibido a tu casa. Para el niño es de un uso banal, de un uso, o sea, de todos los días. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Tenemos que ver el contexto. Será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Somos creados en Cristo Jesús, de Efesios 2:10, para las buenas obras, para las cuales Dios nos ha escogido. Y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hoy en día las pongamos en práctica. Queremos nosotros ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Él viene y por eso dice en Efesios 4, no entristezcáis el Espíritu Santo. No entristezcáis el Espíritu Santo. Hay cosas en nuestra vida que pueden hacerlo tomar distancia. Porque nosotros tenemos que determinar que en todo momento nuestro vaso, lo que nosotros somos un instrumento entre las manos de Dios. Yo quisiera animarles, lean el libro de los Hechos. Son 28 capítulos. Hay varias porciones que pudieran memorizar, se las podría aconsejar. Pero cuando vemos cómo la mano de Dios les acompañaba en medio de la persecución, en medio de momentos de libertad, en medio de la Samaria, que era un lugar que estaba opuesto al evangelio del reino. Pero dice la Biblia que ellos oyeron el evangelio con gozo, con alegría. Porque Felipe fue usado por Dios para anunciar el poder del reino. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en un país donde hay tantas nacionalidades y tantas religiones? Y nos hacemos la pregunta, por ejemplo, yo fui a la India una vez y estuve predicando y mucha gente aceptaba a Cristo y pasaban adelante y todo. Y al final el pastor me dice, oye Marcos, nada más van a agregar a Jesús a sus 300 millones de dioses. Dije, no, cuando ellos aceptan a Cristo, habrá un cambio en sus vidas, van a ver la diferencia. Y había personas que cuando se daban cuenta que había compromiso con Dios, ahí ya le sacaban la vuelta. Ya preferían no tanto correr hacia adelante para decir, yo quiero agregar a Cristo a mi vida. Somos embajadores del Rey de Reyes. Recibamos sus órdenes y recibamos su autoridad y recibamos el poder del Espíritu Santo que nos acompaña a cada instante, que nos da el discernimiento. Podemos oír la voz de Pablo cuando decía a la iglesia de Efesios, levántate, tú que duermes, porque Cristo te va a aclarar el camino. Dice en el versículo 15 del capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él está hablando a la iglesia, no está hablando al mundo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 21, hay un versículo que a veces nos puede atemorizar. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es únicamente aquel que velará para comprender y discernir cuál es la voluntad del Padre. Porque hay personas que van a decir, pero Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Echamos fuera demonios en tu nombre. Hemos predicado en tu nombre. Y ellos van a oír de la parte del Padre Celestial. Retírense, no os conozco. No tomas el tiempo para discernir mi voluntad. No tomas el tiempo para conocerme. ¿Somos conocidos de Dios? Él nos conoce. ¿Lo conocemos? ¿Hemos sido asidos por Cristo? No queremos seguir tradiciones, no queremos seguir caminos que han sido trazados delante de nosotros.
por predicadores, maestros que hemos escuchado, podemos recibir instrucción directa de aquel que es la fuente del poder del reino. Vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias porque tú nos has enviado, Señor, con las armas del Espíritu, con el fruto del Espíritu en Gálatas, con el fruto de la fe en Pedro, con el fruto del amor. Tú nos has enviado, Señor, con la espada del Espíritu, con la coraza de justicia, con el casco de salvación. Sabemos que nuestra lucha no es carnal y por eso tenemos que mostrar la autoridad hacia las denominaciones, hacia los poderes, hacia el poder de la potencia del aire. Tenemos que hacer frente con victoria, pero Señor, no queremos perder el hecho de que hemos estado conectados contigo. Que el poder del Espíritu Santo que vino y que vio nacer la iglesia en Hechos capítulo 2, sea el mismo poder que se manifieste en nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos que el mundo está viviendo. Señor, que la iglesia haga la diferencia. Que cada miembro de la facultad haga la diferencia. Que cada familia representada en la facultad y en la iglesia, nuevo estilo de vida, hagan una diferencia. Dejen huella, porque el poder del Espíritu Santo se está derramando en sus vidas. Señor, que cuando vamos al hospital para orar por alguien que está en cuidados intensivos, que está quizá en estado de coma. Alguien me dijo un día, pero cuando un discípulo entra al hospital en cuidados intensivos, las maquinitas deben de reaccionar, los corazones deben de alinearse al señorío de Cristo. Si Jesús pasaba por ahí, ¿qué sucedería? Y sin ninguna pretensión, nosotros hemos sido ungidos por ti para llevar las buenas nuevas al decaído, para sanar el quebrantado de corazón, para anunciar al cautivo la libertad, para anunciar un año de gracia y de jubileo, y para ayudar a otros a despojarse de un espíritu abatido, de un espíritu completamente demolido, completamente por tierra, y darles la buena nueva de que pueden tomar una vestidura de alabanza, para que seamos plantación del Eterno. Y cada uno de nosotros como árboles que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, podemos estar al origen de arboledas, de una arboleda de naranjos, de una arboleda de limones, de duraznos, un conjunto de árboles, pero a la base había un árbol que llevaba fruto, con el poder del Espíritu Santo acompañándole. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos para tu gloria. Y que en estos días en los cuales hay tanto temor, en estos días en los cuales hay tanta inundación, tantos incendios, hay tantas cosas, Señor, que pueden ser una base de confusión. Nosotros sabemos, Señor, que tú siempre eres el Rey de reyes y Señor de señores, y que nada va a cambiar a tu carácter, nada va a cambiar a tu santidad, nada va a cambiar, que tú eres la fuente del poder del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Mar, muchas gracias. Hemos sido desafiados en esta hora. Hemos sido exhortados, animados a proclamar, a hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Amén. No es algo gravoso, no es algo difícil, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, porque no es en nuestra humanidad, ni en nuestros dones, sino en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra.
Agradecemos, pastor, este tiempo que usted se toma después de haber ministrado en su iglesia allá en París, después de haber tenido una jornada larga de ministración, como cada domingo, y que usted haya tomado este tiempo para hablar al corazón de la iglesia, al corazón de la facultad, al corazón de todos nuestros amigos y de los nuevos alumnos que se integraron el día de ayer a la nueva generación. Están aquí presentes, algunos de ellos, gracias a Dios por sus vidas. Amén. Estamos Amén. muy agradecidos por esta palabra, por esta exhortación, y mi esposa y yo queremos bendecirle, queremos hacer una oración por su vida, queremos agradecer a Dios por el testimonio de Cristo en el corazón del pastor Mark Oz. Padre bendito, acompáñenos a orar a la gente que nos sigue en Facebook. Les pedimos que extiendan su mano hacia su pantalla y bendigan la vida del pastor Mark Oz. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es medicina al alma. Te damos gracias porque es consejo de vida, que hace sabio al entendido, Dios. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra como una guía, como una brújula, como una regla, Señor, trazada y direccionada hacia nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre de la eternidad, te rogamos por la vida del pastor Mark Oz, por su ministerio, por la vida de su esposa, la vida de sus hijos y sus nietos, Señor, que están en América, los que están allá en Francia y en Europa, Dios. Oramos, Padre, por su ministerio, por su iglesia. Oramos por todas esas ovejas que él pastorea, Señor, algunas virtuales, otras presenciales, otras vía remota, Dios, porque él es un hombre fructífero que tiene mucha grey, bendito Dios. Gente que es ministrada, aconsejada, tantos pastores, Señor, que recibimos de él esa bendición, Señor, del consejo, de la visitación telefónica, de su exhortación, de su ánimo, de su testimonio y su ejemplo, Señor, para seguir. Te rogamos que bendigas la vida de tu siervo, Señor, y que tú sigas resplandeciendo tu luz sobre él, que sigas alumbrando su entendimiento, que aumente su unción, Señor, y que sigas sorprendiendo su corazón. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo. Bendícelo, Señor, en gran manera, y que él pueda testificar que está experimentando un nuevo mover de tu espíritu, Señor, y que tú estás llevándolo a un nivel, Señor, más alto, porque para eso lo has preparado, bendito Dios, como un ministro a las naciones. Gracias por su obra misionera. Gracias por su enseñanza como maestro. Gracias por su pastoreo, Señor, por ese ministerio, ese corazón de pastor tan sensible, tan humano, tan sensible, Señor, tan humilde que tú le has dado. También, Señor, gracias por ese espíritu de consejo que has puesto en su corazón, Señor, para discernir, para hablar como conviene, para hablar en tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias, bendito Dios, por todo lo que has añadido a su vida, y nosotros agradecemos y glorificamos tu precioso nombre, Señor, porque en este tiempo hay gente que te ama, que te teme, que guarda tus mandamientos, que no solamente predica, sino que también vive, que es un ejemplo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos animas, nos exhortas, y hoy, Señor, nos das una caricia en nuestro corazón, bendito Dios. Tu palabra es ungüento, tu palabra es aliento, medicina, es soplo de vida. Tu palabra es vida eterna, Señor. Muchas gracias poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos porque nos han acompañado en este precioso mensaje. Gracias por lo que el pastor nos ha animado hoy, ¿verdad? Para ser esos discípulos de Cristo, que podamos extender su reino, porque el Señor eso es lo que quiere, ¿verdad? Que todos cumplamos esa gran misión que nos ha dado. Gracias, hermanos, por haber seguido esta transmisión. Pastor, si gusta agregar algo para despedirnos. Pues meramente, cuando me mandes los nombres nuevos para poder agregarlos a mi lista de oración. Claro que sí, pastor, es una lista larga. Sí, muy bien. Pero gracias a Dios por todos los estudiantes nuevos que se han agregado, y sobre todo el fruto que ellos van a llevar
para glorificar el nombre del Padre. Amén. Gracias a Dios, también tenemos aquí alumnos del taller de tanatología, del curso de inglés, Sí, del sí, taller sí. de radio. Se encuentra Ajá. nuestra maestra Rosa Costa desde Argentina, a Ajá. Claudio del taller el curso propedéutico para el bachillerato teológico, alumnos, amistades, alumnos más avanzados, alumnos del segundo nivel. Gente que está muy hambrienta, muy deseosa de seguir siendo Amén. ministrados y están Amén. muy agradecidos por el testimonio de la Facultad de Teología, por el trabajo en conjunto con legado de acompañamiento, con la maestra Paula allá en Manchester, que nos está siguiendo en Facebook, con todos los alumnos. Les mandamos un saludo. Guadalupe Morales de Hernández nos manda un saludo, gracias a Dios por tu vida. Nos manda un corazonzote Rosa Costa, que está ya con sus nietos en Buenos Aires, Araxa en el Estado de México, Ernesto González, que se acaba de integrar desde Oaxaca. Bueno, Amén. Estamos muy emocionados, muy contentos por Diana allá en Colombia, Tomás, Jesús Bacadeno, Baquedano allá también en Colombia, aunque él es venezolano. Bueno, hay tanta gente que en Facebook también está mandando saludos. Estamos muy, muy agradecidos por esta transmisión. Queremos aprovechar para invitarlos a nuestra conferencia del 25 de septiembre, domingo. Estará con nosotros Nadia Catán, judía sefaradí, hablándonos desde la perspectiva judía en relación al antisemitismo del siglo XXI. Y bueno, también el día 18 domingo 18 de septiembre estará Paula Gilbert desde Manchester compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues nos hemos convertido en una iglesia global, en una iglesia virtual, también presencial. La facultad se ha convertido en un ministerio internacional y todo esto es para la gloria, para la fama del que vive, del que reina, el que provee y el que se manifiesta en su infinita misericordia, y es solamente por la gracia, pastor. Usted conoce el testimonio de la facultad desde que arrancamos con las conferencias, y bueno, pues el Señor ha hecho crecer su obra, y solo queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No tenemos otra intención de bendecir su nombre, de que su palabra se extienda y que cada ministro y cada congregante, cada cristiano que nos escucha, sea tocado por el poder de su palabra, activado para hacer lo que Él nos ha encomendado. Pastor, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Queremos a las personas que están aquí acompañándonos en nuestra transmisión por Zoom, si pueden abrir sus micrófonos para saludar al pastor. Amén. Bendiciones desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Cuéntanos. Hermano Bendiga a todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén. De Buenos Aires. Es un gusto un día de poder verlos a todos en presencial. Bendiciones, el Señor le bendice. Gracias a Dios, que les bendiga a todos. Amén. Amén. Un abrazo a todos. Gracias, pastor. Bonita tarde a todos. Dios les bendiga. Adiós. Dios les bendiga. Gracias. Bye.